Amén, hermano. Si usted es un hijo, una hija del Señor, que ha oído el llamado del Señor en su vida y ha venido al Señor Jesús y le ha rendido su corazón, le ha entregado a Él su vida, pidiéndole perdón por sus pecados, y le ha entregado a Él su corazón y le ha dicho: Señor, ven a vivir en mi vida. Hermano, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creí. El motivo de su existencia es, hermano, que usted vive, no solo en esta vida terrena y temporal, no. El motivo de su existencia permanente, eterna, trascendente, aquí en este tiempo terrenal, pero una vez que partamos a la eternidad, más aún, el motivo de nuestra existencia es para la gloria de Dios. Amén, hermano. Dios no le creó a usted únicamente para que usted venga aquí y dure unos cuantos años y se canse y tenga unos hijos y consiga un título académico y consiga una casa, un carro, levante unos pesos y se muera. No, hermano, ese no es el objetivo de su vida. Dios nos creó con objetivos eternos, trascendentes. A todos los míos, los llamados de mi nombre, para mi gloria los creé. Amén. Voy a invitarlo a que abra su Biblia, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 22. Gloria a Dios. Y allí en el libro de Génesis 22 usted encuentra una historia muy conocida. Esta Biblia está pegada porque es nueva. La compré en estos días porque ya cuando leía en la otra Biblia las letras me hacían así, me bailaban. Y entonces dije: no, me toca comprar una Biblia con letra más grande. Y compré esta preciosa Biblia, gloria a Dios. Y en esta sí ya veo las letras quietas ahí, ya no están bailando. Amén. Capítulo 22 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, tome control en este lugar. Tu presencia, Jehová llama, Jehová está aquí. Señor, toma control en esta mañana. Toma mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi boca, mis pensamientos, mis labios, Señor, que hable de ti como debo hablar. Señor, ministranos conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, conforme a tu propósito y a la necesidad de cada vida, en esta mañana háblanos. Señor, enséñanos, ayúdanos, oh Dios, vivifícanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mi hermano, esta historia, como dije, es una historia muy conocida cuando Abraham ofrece su hijo Isaac en sacrificio al Señor. Es una historia, por cierto, que usan mucho los enemigos de la palabra de Dios para hablar mal de nuestro Dios, decir que qué Dios es ese que manda a los papás matar a los hijos. Pero cuando usted mira la historia con detenimiento y cuando le presta mucha atención a lo que la palabra está enseñando, encuentra 2 cosas muy importantes. Primero, que el Señor nunca quiso que Isaac muriera. Amén. Y segundo, que el Señor no permitió de ninguna manera que Isaac muriera. Amén. El Señor nunca quiso que Isaac muriera. Y 2, el Señor no permitió que Isaac muriera. Por lo tanto, Dios, aunque le dijo a Abraham:
ofrece tu hijo en sacrificio, era una prueba a Abraham. Amén. Dice ahí en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. ¿Por qué probaba Dios a Abraham, hermano? Hoy vamos a hablar, hermano, acerca de una adoración que crece y madura. Ese es el tema de hoy, una adoración que crece y madura. ¿Por qué probó Dios a Abraham? Dios, hermano, estaba probando a Abraham porque el Abraham que ahora estaba hablando con Dios y a quien Dios le decía, ofréceme tu hijo Isaac en sacrificio, en su corazón, aunque era el mismo Abraham, en su corazón, ese Abraham ya no era el mismo Abraham, que hacía aproximadamente 55 años, Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Había caminado 55 años desde ese tiempo en que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, hasta este tiempo en que Dios le dice, ofréceme a tu hijo Isaac. Habían transcurrido más o menos 55 años y no era la misma actitud en el corazón de Abraham cuando comenzó a seguir al Señor y a servirle, que ahora que era un anciano. Y Dios le decía, entrégame tu hijo en sacrificio. Es decir, Abraham había caminado con Dios a lo largo de mucho tiempo y había aprendido, y subraye esa palabra, había aprendido a conocer, a adorar, a servir, a amar a Dios. Y de eso quiero hablarle a usted en esta mañana, hermano. Adorar a Dios es algo que no nos es propio a nosotros, no nos es natural. Ningún ser humano nace con el instinto de adorar. El ser humano necesita aprender a adorar al Dios vivo y verdadero. La iglesia de Dios necesita aprender a adorar. Usted puede llevar, hermano, 10, 30, 50 años caminando en la obra de Dios, caminando en la iglesia de Dios, caminando en el pueblo de Dios, siendo un cristiano y sin embargo aún tal vez no ha aprendido a adorar a Dios como Dios quiere y pide ser adorado. Por otro lado, alguien que apenas acaba de convertirse no tiene la suficiente madurez y profundidad espiritual para adorar a Dios como Dios manda, pero tal vez en su disposición en muy poco tiempo llegue a ser un gran adorador. Aprender a adorar a Dios, hermano, es una de las cosas más importantes que debemos aprender en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios. La adoración debe ser una adoración que crece y madura. En el hebreo la palabra adorar es chajá, que significa postrarse en homenaje a la realeza o a Dios, arrodillarse, dar culto, reverenciar. Entonces, hermano, adorar a Dios tiene que ver con una disposición interna de todo el corazón, una entrega total, una reverencia sentida, real, un tributo, un respeto que se brinda, pero porque está en el corazón primero, porque es sincero y sentido, porque hay admiración por aquel a quien se adora. En una palabra, hermano, adorar es algo que se parece mucho, muchísimo a amar profundamente. Amar profundamente. Cuando uno está profundamente enamorado, hermano, es un estado de eso parecido que llamamos adorar. Cuando uno está profundamente enamorado, uno no hace sino pensar en ese ser que ama. Y cada vez que lo ve se queda así como embelesado mirando. Es que es tan linda, es que camina tan bonito, se ríe tan bonito, habla tan bonito, es tan bonita. No, sí, es embelesarse. Ese admirar, ese anhelar, ese sentir profundamente admiración, cariño y deseo de servir, de entregarse a ese ser. Eso es adoración. Amén, hermano. Y en la palabra de Dios, el Señor nos enseña
en toda la Biblia, hermano, que nosotros hemos de aprender a adorar a Dios. Como dije al comienzo, el Señor dice en su palabra que los que Él llamó a su nombre hemos sido creados para su gloria, para su alabanza. El motivo por el cual existimos es para darle gloria a Dios. El motivo de nuestra existencia es trascendente. Usted no vive para nada aquí terreno, hacer una familia, criar unos hijos, conseguir una casa, tener unos pesos y morirse. No, hermano. Esas son bendiciones que Dios nos da, que Dios nos permite en su gracia, en su amor, en su misericordia. Dios permite que en esta vida, mientras vivimos, conquistemos, logremos cosas que anhela nuestro corazón. Pero el principal motivo de la existencia de todo ser humano y el principal motivo de la salvación de cada uno de aquellos que han sido redimidos, ahí no digo todo ser humano, no, sino cada uno de aquellos que hemos sido redimidos, es adorar, alabar, glorificar, exaltar, honrar el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios enseña que Dios ha guiado su pueblo en el desarrollo de esa adoración a Él a lo largo de su historia de revelación. La Biblia es el libro de la historia sagrada, nos cuenta la historia de la redención de la humanidad, de eso es que se trata la Biblia. Y a lo largo de las páginas de la Biblia vemos cómo Dios nos muestra que el ser humano fue creado y puesto en el jardín del Edén, y allí Adán y Eva pecaron contra Dios. Y entonces esa comunión plena que había entre Dios y el hombre se rompe por causa del pecado, incitados por Satanás. Y cuando Adán y Eva deciden obedecer a Satanás en lugar de creer y obedecer a Dios, se rompe la comunión con Dios, hermano, y ya no hay adoración a Dios. Ahora en el corazón de Adán y Eva lo que hay es temor, miedo, desconfianza, ruptura de la comunión con Dios. Y ahora ellos están viviendo, pero no tienen esa conexión que les da el norte de su existencia, que les da el motivo, el sentido, el significado por el cual fueron creados y para el cual viven. Eso se rompió con el pecado. Y entonces ahora el ser humano, Adán y Eva y toda persona, está en ruptura, está en comunión, está en falta de comunión, en ruptura, en rebelión contra el Señor. Y eso hace que en el corazón del ser humano entonces no haya adoración. Nadie puede adorar a Dios a menos que nazca del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo escribe cosas como: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Para uno adorar al Señor necesita nacer del Espíritu de Dios. Después de la caída, Dios no nos abandonó, sino que Dios nos ama intensamente, para su gloria hemos sido creados. Y entonces el Señor mismo se propone buscarnos, salvarnos, redimirnos, llevarnos a la plena comunión con Él otra vez. Dice la palabra de Dios que a lo largo de toda la revelación en el Antiguo Testamento, hoy hablemos solo del Antiguo Testamento, el Señor se revela en varios periodos. Entonces encontramos el periodo prediluviano, en el tiempo de Adán y Eva, había plena comunión con Dios. La caída, se rompe la comunión con Dios, y entonces los hombres empiezan a buscar a Dios, guiados por lo que Dios ya les había enseñado. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, buscaban a Dios. La Biblia nos dice que tanto Caín como Abel le ofrecieron a Dios sacrificios, le ofrecieron a Dios ofrendas. Caín llevó una ofrenda de lo que tenía, él trabajaba, era cultivador de la tierra, agricultor, eso trajo a Dios. Pero Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Cómo? Como Dios le había enseñado. En la caída en el huerto de Edén, Dios mismo cubrió a Adán y a Eva con pieles. ¿Pieles de quién? De una víctima, un animalito, un corderito que fue sacrificado, para que con esa piel de ese que murió, ese corderito, fueran cubiertos estos que andaban desnudos. Y ese era un símbolo que en el Edén el Señor mismo estaba mostrando de cómo Él redimiría a la humanidad.
de cómo Él salvaría a todos aquellos que fueran llamados a la salvación. Amén, hermano. Y entonces la palabra de Dios nos enseña, hermano, que desde ese tiempo los hombres ya tenían conciencia de la existencia de Dios y de la necesidad de tener comunión con Dios y de adorar a Dios. Solo que esa comunión estaba rota. Pero en ese acto simbólico que el Señor había mostrado a Adán y a Eva, los hombres se acercaban a Dios en fe. Caín y Abel lo hicieron. Dice la palabra de Dios que el sacrificio de Caín fue rechazado. Era un sacrificio que buscaba afianzarse delante de Dios por las propias obras. Pero en cambio el sacrificio que presenta Abel está apuntando a lo que Dios ya había enseñado. Y es que era necesario derramar sangre de un inocente para tener comunión con Dios. Y Abel eso es lo que hace. Ofrece un sacrificio de sangre, el cual le agrada a Dios. Y entonces Dios acepta el sacrificio de Abel, rechaza el sacrificio de Caín, y entonces Caín, lleno de celos, mata a su hermano. Dice la palabra de Dios que transcurriendo el tiempo, el Señor, entonces vienen los descendientes de ellos, y a través de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, dice que Set es padre de Enos, y Enos en su día es el primer hombre que levanta un altar y llama a todos los demás: vengan, vengan, invoquemos a Jehová, vengan juntos, invoquemos a Jehová. Había en el corazón de Enos, descendiente de Set, tercer hijo de Adán, el anhelo, el deseo, la gana, la necesidad de buscar a Dios y tener comunión con Él. Y entonces levantaba un altar para el Señor. Dice la palabra de Dios que el tiempo sigue andando, y entonces el Señor llama después del diluvio a Abraham. Y por medio de Abraham, Dios se propone levantar la nación, con la cual Él va a traer redención a la humanidad por medio del Salvador. Entonces el Señor le promete a Abraham, un anciano de 75 años, pagano. Abraham no era judío, Abraham no era, todavía no existía la nación de Israel cuando Dios llama a Abraham. Era un anciano pagano, vivía en Irak, en aquel tiempo era Ur de los Caldeos, el actual Irak. Y de allí el Señor llama a este anciano pagano, idólatra, y se le manifiesta. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Este anciano era millonario, pero no tenía hijos, tenía 75 años, era viejo, amaba mucho a su esposa, Sarai, pero era estéril ella y no habían tenido hijos. Y aunque tenían mucho dinero, aunque tenían muchos bienes materiales, aunque eran personas que humanamente hablando vivían cómodamente, no tenían un descendiente. Y eso es lo que Abraham le dice a Dios, le dice: pero Señor, tú dices que me bendecirás, pero no tengo ni un hijo. Y el Señor le dice: yo te prometo que voy a hacer de ti una nación grande. Y te prometo que si las estrellas del cielo o la arena del polvo de la tierra se puede contar, tu descendencia se contará. Y entonces Abraham le cree a Dios. Y el Señor, por medio de Abraham, entonces les enseña también a estos primeros hombres que Dios está llamando, que hay que adorarle a Él. Los primeros patriarcas aprenden a adorar a Dios haciendo altares privados y familiares. Abraham lo encontramos en muchas ocasiones caminando a lo largo de la tierra prometida, y en cada lugar donde llegaba levantaba un altar al Señor y allí ofrecía un holocausto, un sacrificio al Señor, invocaba el nombre de Jehová. Y eso lo vieron sus hijos, Ismael y también Isaac, luego de que nació. Y cuando estos hijos vieron a su padre cómo él amaba y servía al Señor, ellos aprendieron también esa fe de amar y servir al Señor Jehová. Y los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, vieron a su padre también amar y servir a Dios. Jacob particularmente fue escogido por el Señor y amó y sirvió al Señor Jehová toda su vida. Al momento de morir, Jacob reúne a sus hijos, 12 hijos, los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel, y profetiza sobre ellos bendición. Y entonces
dice la palabra en Hebreos, que después que bendijo a sus hijos, recostado en su bordón, adoró y murió. Amén, hermano. Un anciano que murió adorando a Dios, luego de en fe bendecir sus descendientes. Los patriarcas aprendieron a hacer altares privados y familiares para adorar a Dios. Era el patriarca el encargado de enseñar el temor a Dios a toda la gente que estaba con él. Era el patriarca. Luego el Señor llama a Moisés, levanta a Moisés, lo saca de la esclavitud en Egipto. Usted sabe toda la historia, 10 plagas, atraviesan el mar rojo con el poder y la mano poderosa, milagrosa del Señor. Y allí en el desierto el Señor se manifiesta y entonces les da la ley y les manda construir el tabernáculo. Y allí el Señor entonces institucionaliza lo que antes era un poco familiar, un poco personal, un poco informal, hacer altares, invocar el nombre de Jehová en cualquier lugar. Ahora el Señor le enseña a Moisés y a la nación de Israel: ustedes me adorarán de esta manera. Y el mismo Señor le entrega a Moisés el diseño del tabernáculo, sus medidas, su forma, sus enseres. Le entrega a Moisés, digámoslo así, el manual de cómo será la vida de adoración, el ceremonial, el culto, el ritual que se rendirá a Jehová Dios. Le enseña que se debe hacer mediante una tribu que él escoge, Leví, y en esa tribu una familia, la familia de Moisés y Aarón, para que ellos sean sumos sacerdotes, y toda la tribu de Leví sean los servidores. Es algo así como hoy el liderazgo y los sugieres, algo así. Moisés, Aarón eran los sacerdotes y sus familias, sumos sacerdotes. Y todos los demás levitas eran los que servían ministrando en la casa de Jehová, en los diferentes oficios. Y el Señor enseña al pueblo una serie de sacrificios, una serie de festividades, una serie de conmemoraciones que tenían un sentido y un significado para rendir culto al Señor. Es decir, Dios estaba enseñándole a los israelitas que a Dios no se le busca de cualquier manera, sino que Dios mismo ha de enseñarnos cómo hemos de buscarle a Él. El Nuevo Testamento nos habla de que el Señor Jesús en cierta ocasión tuvo un diálogo con una mujer, la samaritana, y esta mujer le preguntó acerca de la adoración. Le dijo: Señor, ¿a dónde debemos adorar? ¿Aquí en este monte Gesirim, donde está el pozo de Jacob, o allá en Jerusalén, donde está el templo de Salomón? Y el Señor le dijo: ni en este monte, ni en Jerusalén, porque ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Pero viene la hora, y la hora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oiga eso, hermano. O sea, el Señor estaba diciendo: la verdadera adoración no depende de un lugar, no depende de un sitio cultico, no depende ni siquiera de un ceremonial, sino que la verdadera adoración depende del corazón dispuesto. ¿Dispuesto de qué manera? En espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir eso de en espíritu y en verdad? Quiere decir conforme a la vida que da el Señor a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, no hay adoración en nuestras vidas. Y segundo, conforme a su revelación bíblica, la verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces el Señor estaba enseñando que Él es la verdad y que nadie puede venir al Padre sino solo a través de Él. ¿Qué significa eso? Que ese dicho de que yo busco a Dios como yo quiera, yo busco a Dios como a mí me parezca, yo busco a Dios a mi manera, eso es mentira. La adoración no es como usted quiera, como usted le parezca, como usted apetezca. Dios nos enseña cómo adorarle. Amén, hermano. Y la verdadera adoración comienza precisamente por entregarle la vida al Señor Jesús, porque nadie puede venir al Padre sino por medio de Él.
Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que el tabernáculo, las fiestas, el sacerdocio, los rituales, todo eso eran figuras, símbolos, tipos que apuntaban al Señor Jesús en el futuro. Igual que todos esos sacrificios de los patriarcas, eran tipos que apuntaban al Señor Jesús, que un día vendría para salvarnos. Luego viene otra época después de Moisés, cuando ya Josué entra con el pueblo a la tierra prometida y entonces allí comienza la conquista de la Canaán, la tierra que el Señor les había prometido, y allí se establece un periodo llamado los jueces, donde Israel vivía en las tribus sueltas, no había un rey central que guiara al pueblo y por lo tanto la adoración se dispersa. Y entonces cada tribu allí en Canaán con los pueblos paganos combaten contra ellos algunas veces, pero otras los pueblos paganos los influyen y comienza un tiempo de idolatría, donde hay una mezcla idolátrica entre las tribus de Israel y los pueblos paganos. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo de los jueces cada uno hacía como bien le parecía, porque no había rey en Israel. Amén. Entonces vemos que se cumple un ciclo allí, hermano, donde Israel peca, Dios permite que sus enemigos lo invadan, lo sometan, lo avasallen como castigo. Israel se arrepiente y clama a Dios, Dios le envía un libertador y comienza de nuevo el ciclo. Israel peca, cae en idolatría, se aparta del Señor, Dios permite que sus enemigos lo avasallen, Israel se arrepiente y Dios lo liberta. Y ese ciclo continúa una y otra vez en el libro de los jueces. Y allí el Señor levantaba de tanto en tanto un caudillo como Gedeón o como Débora o como Sansón para libertar las tribus que en un momento dado estaban oprimidas por los cananitas, los enemigos de Israel. Pero entonces después de eso el Señor levanta al profeta Samuel y mediante el profeta Samuel el Señor lleva en hombros del liderazgo de este varón fiel e íntegro con Dios, quien oye la voz de Dios desde niño. Desde muy niño, él literalmente oye la voz de Dios y el Señor lo guía con su palabra. Este profeta Samuel crece desde niño en la casa de Jehová porque era sacerdote también, era levita, pero siendo sacerdote y levita, escucha la voz de Dios y el Señor lo levanta a ser profeta. Y él lleva a la nación desde el periodo de los jueces, cada uno hacía en Israel lo que bien le parece porque no había rey en Israel, a la monarquía, es decir, a establecer reyes centralizados en Israel para que gobiernen y guíen la nación. El primer rey que se establece es el rey Saúl, y después de este viene David y después viene Salomón y luego siguen todos los descendientes dividiendo el reino. Reino del norte, reino del sur, reino del norte Efraín o Israel, reino del sur Judá. Y dice la palabra de Dios, hermano, que durante este tiempo de los reyes, el rey David tuvo un corazón como nadie había tenido con Dios. Al punto que David llega a ser un rey espectacular, no solo porque era un gran guerrero que había matado a Goliat y había guiado las tropas de los israelitas a derrotar y vencer todos los filisteos y los enemigos de Israel, sino que además de eso el rey David era uno que había ensanchado las fronteras geográficas de Israel para establecer el imperio de Israel. Pero además de eso, este rey David había conquistado la ciudad se me escapa el nombre, bueno, Jerusalén, es Jerusalén, pero la palabra de Dios da otro nombre, Jerusalén. Jebús. Dice la palabra de Dios que David conquista Jebús, que es Sión, la ciudad santa de Dios, conquista Jebús y allí establece Jerusalén, la capital del imperio romano. Pero no solo eso, sino que además David, ya siendo un rey poderoso establecido en Jerusalén como capital, construye allí su palacio. Y entonces entiende que debe traer la presencia del Señor. Y piensa, hermano, en el arca de Jehová, en el tabernáculo de Jehová que había hecho Moisés antes, siglos antes. Habían dos sitios
de adoración en ese tiempo que eran Silo y Gabaón. Gabaón fue el lugar que se levantó, se erigió para adorar a Dios cuando Josué atravesó el río Jordán para pasar a conquistar la tierra prometida. Josué atravesó en seco el río Jordán, llevando el arca a los sacerdotes. Pusieron el pie en el agua y el agua del río Jordán se abrió para que el pueblo de Israel atravesara en seco el río Jordán para llegar a la tierra prometida y conquistarla, como hacía 40 años atrás había atravesado el pueblo de Israel el mar Rojo en seco también para salir de la esclavitud de Egipto. Amén. Entonces allí levanta Josué un lugar de adoración llamado Gabaón. El otro lugar era Silo. En Silo estaba guardado el tabernáculo y el arca del Señor. Y eran los dos sitios de adoración por entonces. Dice la palabra de Dios, hermano, que en los días del rey David, David dijo, no, el arca tiene que estar en la capital, no puede estar por allá en Silo. El sitio de adoración no puede ser por allá, Gabaón, sino que aquí hay una capital del reino, Jerusalén, Sión, la fortificación de nuestro Dios. Entonces aquí debe estar el arca del Señor. Y es cuando la palabra de Dios cuenta que él fue a traer el arca, pero la fueron a traer de cualquier manera. La traían en un carro. Y entonces hubo un altibajo y el arca casi se cae y Usa, quien guiaba la carroza, extendió su mano para que el arca no se cayera y dice la palabra de Dios que fue quebrantado, murió. Pérez Usa, el quebranto de Usa, murió Usa por tocar el arca de Jehová, que representaba la presencia misma de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que David se entristeció mucho y temió. Y entonces desistió de traer el arca de Jehová. Dejó eso así, dijo, no, dejen el arca allá en Silo. Y entonces durante un tiempo David se puso a estudiar con los levitas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué murió Usa? ¿Qué fue lo que no le agradó al Señor? Y descubrió que en la ley de Moisés el Señor ya había enseñado cómo era el culto, cómo era la adoración a Jehová. No era de cualquier manera. Cualquiera no podía tocar el arca. Cualquiera no podía llegar al lugar santísimo, cualquiera no podía entrar en la presencia de Dios sin más ni más, sino que Dios había establecido un culto, un ritual, un ceremonial que le había enseñado al pueblo mediante la ley de Moisés. Amén. Y entonces David estudia todo esto, lo comprende, lo aprende y le dice a los sacerdotes, bueno, entonces nos vamos a preparar. Los levitas se van a preparar, los sacerdotes se van a preparar, los ancianos, los príncipes de Israel se van a preparar y todo el pueblo de Israel nos vamos a preparar y vamos a traer el arca de Jehová a Jerusalén y vamos a adorar como Dios se merece y como el Señor nos manda y nos enseña por medio de su palabra. Y entonces vuelve David, de nuevo trae el arca, pero esta vez sí logra, dice la palabra que dio 6 pasos, ¿no? Primer paso así, lleno de miedo. Todos están vivos, todavía ninguno ha muerto. Bueno, sigamos. El segundo paso, todos están muertos. No, todos están vivos. Bueno, sigamos. Tercer paso, como nadie ha muerto todavía, y siguió. Como estaban haciendo todo conforme a la palabra de Dios, esta vez nadie murió. Y entonces el corazón de David se llena de gozo. Y en medio de una gran fiesta, gran alegría, gran exultación, gozo, gran gozo, David trae el arca de Jehová a la ciudad de Jerusalén. Y allí le hace un tabernáculo, una tienda. En su palacio la coloca y la guarda bajo un tabernáculo. David mismo se postraba horas y horas frente al arca de Jehová para adorar al Señor, para buscar el rostro del Señor. Dice la palabra de Dios, además de eso, hermano, que después de David, entonces sucedió que los reyes de Israel igual se corrompieron, cometieron idolatría, se apartaron de Jehová, y entonces el Señor les envió profetas que los amonestaran, que los llamaran al arrepentimiento, que denunciaran su pecado, y que anunciaran un castigo que vendría si no se arrepentían, pero además una palabra de consuelo y restauración. Pero ni así Israel escuchó al Señor. Y entonces el Señor como castigo les envió el exilio, que salieran cautivos
a Siria, el reino del norte, y a Babilonia, el reino del sur. Toda la nación, tanto Israel como Judá, fueron llevados cautivos por causa de haberse apartado de Jehová y pecar contra él en idolatría. Entonces, hermano, todo esto que le estoy explicando a usted, así corriendo, es para que usted entienda, hermano, que el Señor ha tratado con su pueblo a lo largo de su revelación para enseñarle al pueblo reverencia, temor, respeto hacia Dios. A Dios no se lo puede servir de cualquier manera. A Dios no se lo puede servir como uno se lo antoje. No es como diga cualquier hombre, cualquier religión, cualquier sistema de hombres, no, hermano. Es como el Señor nos enseña en su palabra. Amén, hermano. Y Dios mismo estaba mostrándole al pueblo cómo era que tendrían que adorarlo. Dice que en los días, por ejemplo, de los reyes, David edifica un templo, traza el diseño. David traza el diseño para edificar el templo al Señor Jehová, pero Dios le dice, no, no serás tú el que me edifiques ese templo, sino tu hijo Salomón. Y entonces en día de Salomón, Salomón edifica el templo a Jehová en Jerusalén. Una casa de adoración, de culto al Señor, donde todo estaba dispuesto para adorar en forma excelsa al Señor Dios Todopoderoso. Los cantores, los sacerdotes, los sacrificios, los porteros, todo estaba dispuesto para el culto a Jehová conforme el Señor había enseñado en la ley de Moisés. Dice la palabra de Dios, hermano, que así nosotros, hermano, hemos de aprender de este Antiguo Testamento cómo Dios fue revelando al pueblo precisamente cómo se le adora a Él. Nosotros hemos de aprender, hermano. En el exilio, cuando fueron llevados en el cautiverio, dice allá en el Salmo 137 que en Babilonia le decían a los israelitas, venga, ustedes cantan muy bonito. Sabemos que ustedes son grandes cantores, que ustedes tienen un espíritu grande para cantar y adorar. Canten de esas canciones. Y entonces dice, ¿cómo cantaremos? Estando aquí, cautivos. Dice que allá junto a Babilonia nos decían, canten. Ellos habían colgado sus arpas. Dicen, ¿cómo cantaremos estando en cautiverio? ¿Cómo adoraremos estando cautivos? Hermano, cuando el pueblo está cautivo, cuando el pueblo está en esclavitud de pecado, de demonios, de opresión, no adora. ¿Está oyendo eso? Para que haya adoración, el pueblo tiene que estar en libertad. Y ellos dicen, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestras lenguas de alabanza, y cantaremos grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Sí vio? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Cuando hay cautividad, no hay adoración. Para que haya adoración tiene que haber libertad. Amén, hermano. Quien está en opresión no adora. Es necesario tener la libertad interior que nos da el Señor Jesucristo para poder adorar en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús dijo, así que si el Hijo los liberta, ustedes serán verdaderamente libres. Para adorar en espíritu y en verdad, como el mismo Señor Jesús dijo, es necesario ser libertados interiormente. Nacer del Espíritu de Dios. Que el Señor venga y rompa la condición de esclavitud al pecado, a Satanás, a la muerte, a la idolatría, y nos haga nacer por el Espíritu de Dios mediante el arrepentimiento, y entonces, hermano, en un nuevo corazón habrá una nueva actitud hacia Dios, una actitud que necesita adorar a Dios. Amén, hermano. La palabra de Dios enseña que nosotros debemos anhelar, adorar a Dios en nuestra vida. Si nosotros somos verdaderos creyentes, debe haber un anhelo de adorar a Dios. Bueno, y usted me dirá, pastor, y luego no nos dijo que iba a hablar de Abraham, cuando ofreció a Isaac. ¿Qué pasó, pastor? ¿Nos desviamos? No, no nos hemos desviado. Vamos por buena ruta. Lo que pasa, hermano, es que le estaba mostrando a usted cómo Dios ha enseñado a lo largo de los siglos
que a Él se le debe adorar, que a Él se le debe honrar, que a Él se le debe servir, que a Él se le debe glorificar y buscar. Abraham, hermano, aprendió a adorar a Dios, aprendió que en la adoración él tenía que crecer y madurar. Amén. Y usted, si es un verdadero creyente, hermano, debe aprender a crecer y a madurar en su vida de adoración a Dios. No puede ser, hermano, que usted se convirtió al Señor hace 5 años, 10 años, 20 años y todavía sigue teniendo la misma pobre actitud de adoración que tenía en ese tiempo. Amén. A lo largo de la vida de Abraham y de los hombres de Dios, pero en este caso estamos hablando de Abraham, encontramos que Abraham aprendió a caminar con Dios y en ese tiempo aprendió a profundizar su vida de comunión, de intimidad y de adoración a Dios. Abraham no era el mismo allí en el monte Moriah ofreciendo a su hijo Isaac, no era el mismo Abraham en su actitud y corazón, quiero decir, que aquel Abraham que por primera vez, 55 años atrás, había escuchado la voz de Dios diciéndole, sal de tu tierra y de tu parentela. 3 pruebas hizo el Señor a Abraham. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. Porque Dios nos prueba, hermano, para ver si estamos creciendo, si estamos madurando, si estamos desarrollándonos espiritualmente. Las pruebas son evaluaciones, ¿no, hermano? En los colegios hacen pruebas, en las universidades hacen pruebas, ¿no? Los exámenes que llaman, las previas, las evaluaciones. Hace poquito hubo la prueba saber grado 11 para el calendario A. El mismo estado prueba los bachilleres, a ver si se adquirieron un mínimo de un conocimiento que deben tener. Entonces, hermano, cuando dice que Dios probó a Abraham, está diciendo que Dios estaba mirando la condición de Abraham en ese sentido de su crecimiento espiritual y su vida devocional y de adoración con Dios, su vida de intimidad. Abraham cumplió 4 etapas, hermano. Aprendió a confiar en Dios, aprendió a amar a Dios, aprendió a comprometerse con Dios y aprendió a influir y a ser trascendente para Dios. 4 etapas. Aprendió a confiar en Dios, aprendió a amar a Dios, aprendió a comprometerse con Dios y aprendió a influir y ser trascendente para Dios. Dice que aprendió a amar a Dios, conociendo a Dios, buscando a Dios, relacionándose con Dios, acercándose a Dios. Hermano, usted necesita aprender a confiar en Dios, pero usted no va a poder aprender, y subraye la palabra aprender, usted no va a poder aprender, confiar en Dios si no busca a Dios. Abraham aprendió a buscar a Dios. Amén, hermano. Abraham era un anciano, pagano, tenía todo, él no necesitaba riquezas porque las tenía. No tenía un hijo. Y el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham escucha la voz de Dios y dice, bueno, voy a obedecer. El Dios vivo se me ha revelado. Es un Dios que habla, es un Dios que llama, es un Dios que me está dando una orden. Voy a obedecer a ese Dios. Y en sus jornadas, Abraham aprendió que en cada lugar donde llegaba, levantaba sacrificios de adoración para el Señor. Hacía altares, invocaba al Señor, dice la palabra de Dios, y le ofrecía holocaustos, sacrificios. Aprendió a buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham también aprendió a amar a Dios. ¿Cómo fue eso? Aprendió a desarrollar una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de servicio y una vida de intimidad con Dios. Fe, obediencia, servicio e intimidad con Dios. Ahí Abraham aprendió a amar a Dios. Y usted, hermano, si quiere aprender a amar a Dios, no solo debe aprender a buscar a Dios, porque es que una cosa es buscar a Dios y otra cosa es amar a Dios. Amén. Abraham no solo buscaba a Dios, sino que Abraham aprendió a amar a Dios. Y en ese aprender a amar a Dios, dice la palabra de Dios, que anduvo en fe con Dios. Por ejemplo, miren lo que dice la palabra de Dios, hermano.
de Abraham. Es algo que muchas veces lo leemos y pasamos por alto. Eso que la palabra de Dios nos enseña. Hablando Dios de Abraham, dice allá en el capítulo 15, en el versículo 6, leamos desde el 5 inclusive, 15:5, dice, y lo llevó fuera el Señor Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Dios a Abraham, y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la palabra en el versículo 6, y creyó a Jehová, Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Amén, hermano. La palabra nos está enseñando que Abraham aprendía a amar a Dios. Una cosa fue cuando oyó su llamado, sal de tu tierra y de tu parentela, pero ahora Dios le está diciendo, voy a hacer de ti una descendencia grande, como las estrellas del cielo. Cuéntalas si puedes. Tu descendencia será así. Y Abraham dice, le creyó a Dios. ¿Sí entiende, hermano? Le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham estaba desarrollándose en esa capacidad de tener fe a Dios y por eso mismo le obedecía. Estaba desarrollándose en esa capacidad de tener fe y de obedecer y por eso mismo le servía. Estaba desarrollándose en esa capacidad de tener fe, de obedecer y de servir a Dios. Y por eso mismo cultivaba la intimidad con Dios. En más de una ocasión usted encuentra a Abraham postrándose ante el Señor, hablando con el Señor, sirviendo al Señor. Por ejemplo, cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios que llegaron 3 varones donde Abraham, y Abraham identificó en ellos al Señor. Y entonces les pidió que se quedaran con ellos, los atendió. Y después de eso, 2 varones se van, ángeles, se van a la ciudad de Sodoma y Gomorra para destruirla, pero el Señor Jehová se quedó con Abraham, o más bien, Abraham se quedó aún con el Señor Jehová. Así lo relata el Génesis. Amén. Dice que los ángeles ya se habían ido a Sodoma, pero aún Abraham estaba hablando con Dios, caminando con él. Es ese tiempo, allá en Génesis 18 y 19, en que Abraham hace la intercesión por Sodoma y Gomorra, ¿no? Un diálogo, un tiempo donde el Señor destapa su corazón a Abraham y le muestra lo que él quiere hacer, Dios a Abraham, pero Abraham también destapa su corazón a Dios y le muestra a Dios lo que él quiere, lo que anhela, su preocupación, porque Abraham estaba aprendiendo a cultivar la intimidad con Dios. Abraham estaba aprendiendo a amar a Dios. Amén. Pero Abraham no solo aprendió a confiar en Dios, a buscar a Dios, y no solo aprendió a amar a Dios, sino que Abraham aprendió a comprometerse con Dios, a rendirse, a entregar, a ser fiel y leal. ¿Sabe usted cuál era la señal del pacto de Dios con Abraham? El Señor le dijo a Abraham, haré mi pacto entre mí y ti. ¿Sí lo ha leído, hermano? Mire lo que dice ahí en el capítulo 17, en el versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, dice el Señor. Y en el 4 dice, he aquí mi pacto es contigo. Amén. Y más adelante le sigue hablando de ese pacto. ¿Sabe cuál era la señal de ese pacto? La circuncisión. El Señor le dijo, estableceré mi pacto entre mí y ti. Era Dios el que hacía el pacto, no era Abraham. Era Dios el que hacía el pacto con Abraham. Y le dijo, y hay una señal de este pacto. Es que todos los varones se van a cortar el prepucio, el repliegue, el recubrimiento de piel del pene. Todos los varones de tu casa, Abraham, empezando por ti, don Abraham, tus hijos, tus siervos, tus esclavos, los que viven y habitan contigo, sean de tu descendencia o sean extranjeros, sean comprados, todo varón que haya en tu casa debe ser circuncidado. Óigame, hermano, eso dolía, ¿no? Los varones, ¿sí dolería eso? Un cuchillo, ¡pin!, quitar el repliegue, hermano, el prepucio. Y en ese tiempo no había anestesia, hermano, figúrese.
Dice la palabra de Dios, ahí mire, ahí en el 17:24 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados en él. ¿Cómo la ve? ¿Qué quiere decir eso? Abraham no solo estaba buscando a Dios, Abraham no solo había aprendido a amar a Dios y confiar en Él, Abraham ahora estaba aprendiendo a comprometerse con Dios. ¿Sí me escuchó? Cuando hay sudor y sangre es compromiso. Los huevos con jamón, ¿no? ¿Han comido huevos con jamón? Vamos a hacer huevos con jamón. ¿Cuáles son los ingredientes? Gracias. ¿Cuáles son los ingredientes? Huevos, jamón, ¿no? ¿Quién pone los huevos? La gallina. ¿Quién pone el jamón? El marrano, ¿no? ¿Cuál está comprometido? ¿Me entendió? ¿Amén o no amén? El que pone el jamón es el que está comprometido, hermano. Cuando hay sudor, cuando hay sangre, cuando hay dolor por cumplir, eso significa que hay compromiso. Abraham se estaba comprometiendo con Dios. Entonces, hermano, Abraham cumple estas etapas y posteriormente, hermano, Isaac e Ismael, cuando muere Abraham, lo sepultan. Isaac fue un hijo que aprendió a servir a Dios en fidelidad. ¿Por qué? Por lo que vio en su padre. Volvamos al 22 y miremos 3, 4 o 200 cositas que hay allí y vamos a tratar de entenderlas. Amén. Dice allí la palabra de Dios que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero que usted note cómo le habló. Tu hijo, el único, Isaac, el que amas. Dios conoce el corazón. Amén. ¿Usted piensa que Abraham amaba a Isaac o no lo amaba? Figúrese que el Señor probó a Abraham 3 veces, hermano, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. La segunda vez, cuando le dijo, saca a Ismael del campamento. Sucede que Agar y Sara se agarraban a pelear entre ellas, se tenían antipatía. Ismael era el hijo de Agar, la esclava. Pero Abraham y Sara habían decidido que iban a adoptar a Ismael, porque Abraham era el padre biológico de Ismael. Pero Ismael no era hijo de Sara, la esposa de Abraham, sino hijo de la esclava de Sara, Agar. Y eso fue porque tanto Sara como Abraham no habían aprendido, de nuevo subraya esa palabra, a confiar en Dios y a esperar en Dios. Ellos pensaron que Dios nos dijo que nos va a dar un hijo. Tal vez debe ser que no lo entendimos bien. Pues debe ser que tú, Abraham, te acuestes con la sierva, la dejes embarazada, cuando el niño nazca lo adoptamos. Ay, Sara, ¿cómo eres de inteligente? Claro, ay, no, pues él encantado, ¿no? Figúrese, él le pareció magnífica idea. Que la esposa le estuviera diciendo, vaya, coja esa china joven, acuéstese con ella, embarácela. No, pues Abraham dijo, qué maravilla, oye, una mujer, estás guiada por Dios. No, él estuvo muy de acuerdo, pero sucede que ese no era el propósito, ni el plan, ni la forma como Dios le había enseñado. Lo que Dios le estaba diciendo era que él le iba a dar a Sara hijos. Que aunque Sara había sido estéril toda su vida y aunque ahora fuera una anciana, iba a tener hijos. Entonces no habían madurado suficiente en la fe, ¿cierto que no? No habían madurado suficiente en la obediencia, ¿cierto que no? No habían madurado suficiente en el discernimiento, ¿cierto que no? No habían madurado, aunque oían a Dios y hablaban con Dios y tenían comunión con Dios. ¿Sí está notando cómo es necesario ir madurando, hermano? Ir creciendo, ir avanzando
en esa capacidad de conocer, de discernir, de entender, de obedecer al Señor. ¿Lo están entendiendo, hermano? Eso no es que porque yo voy a la iglesia yo ya me las sé todas. No, si yo voy a la iglesia desde que era chiquito, pero nada que discierno, nada que maduro, nada que comprendo, nada que me comprometo, nada que me consagro, nada que obedezco. ¿De qué me sirve llevar 40 años en la iglesia si vivo de esa manera? No soy un verdadero adorador. No he conocido todavía como debo conocer. No tengo la profundidad. Decía ayer en el ayuno, en la enseñanza del ayuno, que hay hermanos que en el espíritu andan como quien va un domingo o un fin de semana por allá y se mete en un río, ¿no? Y se pega su chapuzón y dice, ay, qué rico, y nada ahí, en 1,5 metros de profundidad, nada ahí, dice el que nada, ¿no? Y que hay hermanos que en su comunión espiritual son como el que va al océano y se tira allá al hondo y bucea, en la profundidad, bucea, profundo, profundo. Profundidad espiritual. Pero que hay hermanos que son como esto. Hay un sorbito de agua porque estoy seco en su comunión con Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay unos que ni siquiera el sorbito de agua, sino el vaso seco y vacío. Y viven a toda hora con la lengua afuera, espiritualmente hablando. Porque no tienen profundidad espiritual, porque no han aprendido a adorar, no han aprendido a meterse con Dios, no han aprendido a conocer, a discernir, a obedecer, a respetar, a honrar, a ser siervos fieles de Dios. Amén, hermano. Dios quiere que usted y yo avancemos a niveles, hermano, de madurez espiritual, que crezcamos y maduremos en esa capacidad de adorar. Y dice que la tercera ocasión en que el Señor prueba a Abraham es cuando le dice, ofréceme a tu hijo Isaac. La primera, sal de tu tierra, de tu parentela. La segunda, saca a Ismael del campamento. Él no heredará, no es el hijo de la promesa, sácalo. Estaban en el desierto. Ismael ya tenía 14 años. ¿Usted puede entender eso, hermano? Sea como sea, Abraham era el padre de Ismael, era el padre biológico, lo había visto nacer, lo había cargado cuando era bebé, lo vio cuando lo amamantaban, lo crió todos estos años, fue su papá y era su hijo, porque Isaac aún no había nacido. Y ahora nace Isaac, se agarran a pelear y el Señor le dice, saque a Ismael del campamento. Y no estaban en Bogotá, ¿no? Estaban en un desierto. Sáquelo del campamento. Y Abraham le dice, uy, Señor, pero... Le dice, tranquilo, yo voy a cuidar del muchacho, pero sáquelo del campamento. Obedece a tu esposa en eso. ¿Está entendiendo, hermano? Y ahora tiene a Isaac. Isaac llena ese vacío que deja Ismael. Se le fue Ismael, se le fue un pedazo del corazón a Abraham. Abraham quedó con un hueco en su corazón. Pero ahora nace Isaac. Isaac empieza a llenar ese vacío, esa tristeza, ese hueco que dejó, afectivamente hablando, la partida de Ismael. Y ahora ha crecido Isaac, ya tiene alrededor de 30 años, 27 a 30 años, dicen los estudiosos de la palabra de Dios, que tendría Isaac en este momento. Y el Señor le dice, Abraham, venga, ¿cómo va todo? Bien, Señor, bendecido, alegre, tú eres fiel, aleluya. Te amo, Jehová. Y dice, bueno, entonces coge a tu hijito, a Isaac, a tu único, al que amas, y llévalo a donde yo te voy a decir, y me lo ofreces en holocausto. La palabra holocausto es una palabra muy especial, hermano. El Señor estableció en la ley de Moisés varios sacrificios, pero el primero y el principal era el holocausto u ofrenda del todo quemada. El holocausto era una de las varias ofrendas, pero era la primera y la principal. Y significaba que la víctima que se ofrecía tenía que ser completamente consumida por el fuego.
Esa no se compartía con los sacerdotes ni con el que ofrecía el sacrificio, no, sino que todo tenía que ser quemado para que subiera en olor fragante a Jehová. Y el Señor le está diciendo a Abraham, Abraham, coge a tu hijo Isaac y me lo ofreces, dice ahí la palabra de Dios, dice en holocausto, dice allí en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te daré. O sea, mi hijito, coja a su muchacho, me lo degolla y me lo quema todo en el altar. Más o menos 27, tal vez 30 años. ¿Qué piensa usted que sintió Abraham? Uno lee eso cuando uno le pone atención y lo pasa, ¿no? Ay, sí, el Señor probó a Abraham y le dijo que le ofreciera al hijo y Abraham obedeció. Ay, ese Abraham era muy obediente. Sí, pero detengámonos un poquito. Tratemos de entenderlo desde adentro. ¿Usted sabe cuánto amaba Abraham a Isaac? Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Era un anciano de 100 años que nunca había tenido hijos de su esposa. Y ahora con su esposa, teniendo ella 90 años, Dios le cumple la promesa luego de esperar 25 años esa promesa. Y le da ese precioso hijo, siendo ellos dos ancianos, viejos. Ella estéril toda la vida. Pero Dios es fiel y cumple su promesa. Y a los 100 años de Abraham nace Isaac. Figúrese ese ancianito, cómo amaría a ese niño, ese crío. Y no solo eso, Dios le había dado promesas a Abraham diciéndole que ese niño sería el padre de multitudes y que el pacto que él había hecho con Abraham lo confirmaría también con Isaac. Que en Isaac te será llamada descendencia, le dijo el Señor a Abraham. Y Abraham, cuando el Señor le dice esto, pues piensa, ¿no? Yo pienso que si Dios me hablara a mí de esa manera, yo como que me meto a orar y ayunar y pensaría dos cosas. Esa no es la voz de Dios. Dios no me puede estar mandando a mí a que mate a Samuel o a Daniela, no. Esa no es la voz de Dios, es absurdo. Esa no es la voz de Dios. Yo pensaría eso. Amén. O por otro lado, en el caso de Abraham, Abraham tendría que haber pensado, bueno, es la voz de Dios, pero ¿y si yo mato a este muchacho, entonces Dios no va a cumplir la promesa que me dio? Él me dijo que me va a dar descendencia, como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, y ahora me está diciendo que mate a aquel sobre el cual me dijo que me va a dar mi descendencia, y entonces Dios no me va a cumplir. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero Abraham había aprendido a caminar con Dios. Desde el momento en que Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, hasta el momento en que le está diciendo, ofréceme tu hijo, han pasado 55 años. 55 años de Abraham caminar con Dios. En dos ocasiones usted encuentra, lástima que el tiempo es tan veloz, pero usted encuentra en dos ocasiones, hermano, que Abraham miente frente a unos problemas que se le presentan. En ambas ocasiones llegan a regiones y los poderosos ven la mujer de Abraham. Parece que Sara, aunque era una señora veterana, era bien interesante. Algo así como Amparo Grisales, ¿no? Veterana pero interesante. Dice que los hombres se peleaban por ella, siendo una anciana. Y dice la palabra de Dios, hermano, que en Egipto y en otro lugar más, los dos poderosos de este lugar, cuando Abraham llegó, de una dijeron, uy, esa vieja está interesantísima, esa china está súper interesante. Y entonces dice la palabra de Dios que en ese momento Abraham miente. Dice, ella es mi hermana, no dice es mi esposa, temiendo de que lo mataran a él. Esto lo cito para que usted se dé cuenta que a lo largo del caminar con Dios, y aunque Abraham ya conocía a Dios, y aunque Abraham ya hablaba con Dios, y aunque Dios ya le había cumplido muchas promesas a Abraham, Abraham de todas maneras era inmaduro espiritualmente. ¿Lo están entendiendo, hermano?
A pesar de que Dios le había hablado, le había dado su promesa, le había dado su respaldo, le cumplía muchas cosas, Abraham era inmaduro espiritualmente. Por lo tanto, Abraham necesitaba seguir creciendo, seguir madurando en esa capacidad de adorar a Dios. ¿Y qué diremos usted y yo, hermano? Dígame, ¿qué diremos usted y yo, hermano? ¿Me está comprendiendo? Yo no sé cuánto tiempo lleve usted caminando con el Señor, ni sé por cuántas lo haya pasado el Señor, pero todo tiene un propósito, para enseñarle a usted a crecer y a madurar en Dios, a conocer a Dios, a confiar en Dios, a servirle a Dios, a obedecer a Dios, pero sobre todo a amar a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que le dijo, suba al monte. Y entonces dice, y Abraham se levantó muy de mañana. O sea, no dijo, Señor, espere, voy a meterme un ayuno a ver si es tu voz. Deme un tiempito a ver, lo pienso. No, el Señor le habló. ¿Abraham qué hizo? Obedeció. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Quiero que usted note allí varias cosas. Tiempo es presión, pero quiero que note 2 cosas. Miren el versículo 5. El versículo 5 y 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y en el versículo 8 dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Note que allí Abraham, ¿qué tenía, hermano? ¿Sí nota la fe donde estaba? Dios le había dicho, vaya mate a su hijo. Y él le dijo a sus siervos, subiremos, mi hijo y yo, ustedes espérennos aquí. Subiremos mi hijo y yo, y adoraremos juntos al Señor, y juntos volveremos. ¿Sí escucha? Y más adelante cuando el hijo le dice, papá, está la leña, está el fuego, está el cuchillo, ¿y dónde está el sacrificio? Hijito, Dios se proveerá. ¿Está notando, hermano? Abraham nunca perdió su confianza en Dios. Él sabía que Dios le había dado una promesa a él, que en su hijo Isaac le llamaría descendencia. Pero además de eso, él sabía que Dios le había confirmado que la misma promesa que le había hecho a él, Abraham, también la confirmaría con su hijo Isaac. Por lo tanto, Abraham confiaba, y esto es bien particular, que aunque él matara a su hijo, lo degollara, y que aunque el fuego consumiera a su hijo, Dios iba a levantar a Isaac de entre los muertos. Y eso es bien particular. Dicen, métase, pastor, no me salga de la cámara. Eso es bien particular, amén, hermano, porque en aquel tiempo todavía no había toda la revelación de la resurrección que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí comprende eso, hermano? Motivo además para ver cuánta fe había adquirido Abraham durante estos 55 años en sus jornadas caminando con Dios. Hermano, yo quiero preguntarle a usted, ¿usted está caminando con Dios como Abraham? ¿Está creciendo en esa dimensión de conocer, de amar, de confiar en Dios, de servir a Dios, de saber que Dios da su palabra y la cumple, que es fiel? No importa lo que esté pasando, así no lo entendamos, Él nos ha hablado, Él es fiel, Él cumplirá, hermano. Y entonces por eso usted debe darse a Dios en adoración. Dice la palabra de Dios, hermano, que extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo, bueno, dice en el 4, respondió Abraham, Dios se proveerá. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar,
compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, dice el Señor, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. Vea, hermano, varias cosas. Isaac ya era un hombre de 30 años. Si Isaac hubiera querido, le había dicho a su papá: ¿qué le pasa? ¿Usted volvió loco? ¿Que usted me va a degollar a mí? ¿Que usted me va a quemar a mí vivo? ¿Qué le pasó? Este viejito le corrió la chapa. No, señor, conmigo no. ¿Lo están entendiendo? Era un hombre de 30 años, Isaac. Y Abraham era un anciano de 100 y pico de años. Si hubiera querido, con un solo soplo, Isaac quita a su papá de ahí y hace lo que quiera. Pero ¿qué hizo Isaac, hermano? Obedeció. Su padre, me figuro que hubo un diálogo, ¿no? Su padre le tuvo que haber dicho todo lo que estaba pasando. Hijo, hemos venido acá porque el Señor me mandó esto. Hijo, pero tú sabes que estás bajo la promesa del Señor. Tú sabes que naciste por una promesa del Señor. Tú sabes que naciste milagrosamente. Tú sabes que Dios tiene propósitos con tu vida como la ha tenido conmigo y con lo que sigue hacia el futuro. Hijo mío, no temas, no desconfíes. No importa lo que el Señor nos esté diciendo, así no lo entendamos. Hijo, hemos de obedecer al Señor. No importa. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué cree que hizo Isaac? Al ver siempre la fe reverencial, el respeto, la honra, el temor, la obediencia que Abraham siempre tuvo hacia el Señor. ¿Cómo había crecido Isaac viendo ese ejemplo de su padre? ¿Y qué hizo en este momento? Le dijo: papá, sí, yo tengo mucho miedo. Papá, estoy muy temeroso de todo esto, pero si Dios te habló, papá, hagámoslo así. Papito, ¿qué hay que hacer? Hijo, tengo que atarte. Bueno, papá, áteme. ¿Qué más hay que hacer, papá? Hijo, tienes que acostarte sobre el altar y pues yo tengo que hacer el sacrificio. Listo, papá. ¿Estás listo, hijo? Sí, papá, estoy listo. Papi, ¿te puedo pedir algo? Claro, hijo, ¿qué quieres? Primero me degollas, ¿sí? Para que no me duela tanto cuando me estés quemando. Sí, hijo, así lo haré. Eso tuvo que haber pasado. La Biblia no lo dice. Pero eso tuvo que haber pasado. ¿Sí me entiende, hermano? Y ahí encuentra usted la actitud de un hijo que creció viendo a un padre que ama, honra y sirve a Dios. ¿Lo está oyendo, hermano? Cuando un hijo crece bajo la guía de un papá, una mamá que aman, honran, obedecen a Dios, ese hijo aprende a amar, a honrar, a obedecer a Dios. Isaac, aunque era la víctima en este caso, en lugar de rehusarse y volarse y rebelarse, se ofreció voluntariamente, porque Isaac era figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allí encuentra usted, hermano, por lo menos 3, 4 símbolos del sacrificio redentor en la cruz. Primero, un padre que ofrece su hijo. Segundo, un hijo que en forma voluntaria y obediente se ofrece a la voluntad de su padre. Tercero, cuando ya lo iba a sacrificar, el Señor le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, que conozco que me temes porque no me lo has rehusado. Y entonces oyeron: ve, y miraron allá y vieron un carnerito enredado. Y entonces dijeron: gloria a Dios, hijo. Si ves que el Señor es fiel, viste, Isaac, te das cuenta que Dios es fiel, que Dios cumple, que Dios nos prueba, pero no nos abandona. Y entonces bajó a su hijo Isaac, le rompió las cuerdas y ahí mismo cogieron el carnerito, y entre padre e hijo ambos ofrecieron el sacrificio, adoraron a Dios y volvieron conforme la palabra de fe que había hablado Abraham. Amén, hermano. Allí está el tercer símbolo, y es un sustituto, uno que muere en sustitución del otro. ¿Sí lo vio? Todo apunta al Calvario.
Ese monte Moriah, hermano, donde se ofreció Isaac, es el monte donde años más tarde, siglos más tarde, fue construido el templo de Salomón, y unos cuantos kilómetros más allá está el Gólgota, el lugar donde el Señor Jesús murió. Moriah es toda una región, ¿no? Es como decir aquí Monserrate, no es un punto específico donde está la capilla, es toda una montaña con dimensiones, ¿no? Moriah es eso, es un sitio extenso, es un monte con mucho terreno, donde a la vez está el templo del Señor, pero a la vez allí mismo es el lugar del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén, hermano. Todo era un símbolo de nuestro Señor. Entonces, mi hermano, dice la palabra que juntos Abraham e Isaac tomaron el carnerito, adoraron a Dios y volvieron. Yo quiero esta mañana, hermano, invitarlo a usted a que usted tome la decisión de que debe seguir creciendo en esa dimensión de la adoración. Lo peor que nos puede pasar como cristianos es creer que yo ya me sé todo. Nuestra actitud cuenta mucho. Amén, hermano, para crecer, para seguir conociendo a Dios y para adorar a Dios como Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que nos enamoremos de Él, que le amemos, que confiemos en Él, que le obedezcamos. Hermano, como Abraham hemos de aprender a confiar en Dios, conociéndole, acercándonos a Él, buscándolo, relacionándonos con Él. Hemos de aprender a amar a Dios, teniendo fe en Él, obedeciéndole, sirviéndole, cultivando la intimidad con Él. Hemos de aprender a comprometernos con Dios, rendirnos y entregar en fidelidad todo lo que Dios nos pida. Circuncisión, sacrificio de Isaac, sacar a Ismael, dejar tierra de parentela, ¿no? Todo eso era compromiso, era sacrificio. Hemos de aprender eso. No hay adoración si no hay compromiso, si no hay sacrificio. Y finalmente, hermano, Abraham transmitió ese legado de bendición a Isaac, y a través de Isaac a Jacob, y a través de Isaac y Jacob a los 12 príncipes de Israel. Dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque Abraham decidió obedecer. Hoy somos salvos usted y yo. Porque de la descendencia de Abraham vino nuestro Señor Jesús. Y porque Cristo el Señor vino, nosotros somos salvos. Entonces, hermano, la verdadera adoración comienza por conocer y obedecer a nuestro Dios en forma reverencial. Usted necesita entregarle su vida al Señor Jesús. Nadie que no le haya entregado su vida al Señor Jesús puede ser un verdadero adorador. Ninguno que no le haya entregado su vida al Señor Jesús adora. Porque el Señor Jesús dijo: esta es la voluntad, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Esa es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdadera adoración comienza en rendir nuestra vida al Señor Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiéndole que nos limpie con su sangre preciosa que derramó en la cruz y que venga a vivir en nuestros corazones. Y desde entonces comprometernos con Él para empezar a caminar en una vida de obediencia, de intimar más con Él, de fe, de seguirle, de servirle. Tenga la bondad, se coloca en pie, hermano. Y si en esta mañana usted, hermano, ha entendido que necesita crecer en esa dimensión de adorar a Dios, hoy lo invito a que ore al Señor. Lo invito a que clame al Señor y le diga: Señor, ayúdame. Yo no puedo seguir siendo ese cristiano carnal, ese cristiano tibio, ese cristiano frío, ese religioso que voy a un culto allá de vez en cuando y creo que ya cumplí con Dios, porque la vida cristiana no es eso, hermano. La vida cristiana es un compromiso verdadero
es en espíritu, es en verdad, como se adora a Dios. La hora viene y ahora es, dijo el Señor Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, solo a Dios se adora, en espíritu y en verdad. Tiene que ser con toda nuestra interioridad y conforme a lo que el Señor ha revelado en su palabra, en espíritu y en verdad. Ahí donde está, lo invito, hermano, a que hable con Dios, a que se humille ante el Señor. En esto de crecer en adoración, no hay el que pueda decir, no, yo no, al contrario, todos aún seguimos necesitando crecer más, profundizar más, madurar más, aprender más. Todos necesitamos, yo también necesito crecer más en mi vida de adoración. Y usted también, hermano. Es cuestión de que hoy diga, Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Hable con Dios, dígale, Señor, yo no quiero una vida religiosa, superficial, vacía, solo ceremonial, solo culto externo. Señor, yo quiero una vida espiritual contigo. Yo quiero conocerte de verdad, así como ese siervo tuyo, Abraham, era un pagano, tú lo llamaste y desde entonces caminó contigo, al punto, Señor, que llegó a entregarte a ti hasta lo más profundo de su amor, lo que más amaba. Cuando tú le dijiste, entrégame tu hijo, él dijo, sí, Señor, te lo entrego. Oh Dios, cuánto nos falta crecer y madurar en esa dimensión de amarte con todo el corazón. Tú nos has enseñado que el principal y gran mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Ayúdanos. Danos, Señor, amor por ti, amor por la comunión contigo, amor, Señor, para adorarte y alabarte y servirte. Que nada, Señor, nos aparte del santo llamamiento, porque todos los llamados tuyos, los llamados de tu nombre, para tu gloria hemos sido llamados. Levántate, poderoso, ayúdanos, avívanos, despierta nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión, ese sacrificio, oh Dios, de lo que no te agrada a ti, de lo que tú nos dices, déjalo para servirte a ti, oh Dios, consagrados en fe, en obediencia, en fidelidad. Señor, ayúdanos, Padre, levántanos, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, vivifícanos en esta mañana. Llénanos de tu presencia. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo hoy mi ser a tus pies. Ante ti traigo
hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Hoy mi ser Padre, gracias por este tiempo. Sí, Señor, ayúdanos, oh Dios, a rendirnos, Señor, ante ti, oh Dios. Entregar nuestra vida, traigo mi vida, inclinar nuestro corazón, nuestra entrego mi voluntad, vida. lo que somos a ti, Señor. Humillarnos en tu presencia, entregar a ti todo lo que somos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Señor de la creación. Gracias, Señor, por amarnos, por salvarnos, por buscarnos, Señor, por llenarnos, Señor, con tu amor, con tu paz, con tu perdón, con tu vida, con tu salvación. Bendecimos, Señor, tu glorioso nombre. Te exaltamos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos adoración. Señor, a ti te exaltamos, ante ti nos rendimos, Señor. Te damos a ti culto, oh Dios. Rendimos honor a ti, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Levántate, poderoso. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada vaso, Señor. Derrama, Señor, esa unción fresca, esa presencia, esa comunión contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Vivifícanos, Padre. Avívanos, Señor. Fuego de Dios, presencia de Dios, agua viva, Señor, fluya en esta mañana, en cada corazón, en cada vida, en cada vaso, en cada hermano, en cada hermana. Fluye, Señor, fluye, fluye con tu presencia, oh Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos, oh Dios, te bendecimos, Señor. Oh Dios, te glorificamos. Glorioso eres, oh glorioso eres. Aleluya, Señor. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios. Te adoramos, Señor. Hoy te ofrezco en mi ser, te lo entrego, mi Señor, Y recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Y recibe el regalo de mi amor. Hermano, esa ofrenda que usted trajo, levántela ahí donde la tiene y la va a presentar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos a ti estos diezmos, estas ofrendas, Señor.